Pues como decía, nos toca afrontar nuevos retos. Este es el último lunes de la cafetera y queríamos sobre todo adentrarnos en la forma de poder afrontarlo de la mejor forma posible, ¿no? Ujú. Existen efectivamente muchas cosas que podemos tener en cuenta y menos mal para ayudarnos en estos momentos clave, ¿no? De transición y donde a veces nos sentimos un poco inseguros. Entonces, efectivamente vamos a dedicar esta pequeña sección a este tema. Hay dos formas de abordarlo. La primera sería hablar de la actitud que podamos tener frente a lo que está pasando, y la otra parte sería realmente lo que es cómo puedo actuar sobre las circunstancias, es decir, más la parte un poco logística, ¿no? Práctica. Entonces, para empezar con el tema de la actitud, para tener una actitud óptima, lo primero que tenemos que hacer es responsabilizarnos de cómo nos sentimos. Es un tema espinoso, si se puede decir así en español también, es decir, que nos cuesta mucho aceptar que tenemos algún poder sobre cómo nos sentimos, o solemos pensar que es algo que depende de las circunstancias o del exterior, y en realidad podemos elegir cómo nos afectan las cosas. Quizás no podemos elegir cómo las cosas se dan, como es el caso de ustedes aquí, ¿no? Pero sí pueden elegir cómo les va a afectar emocionalmente, ¿no? Entonces, lo primero es darse cuenta de esa responsabilidad y tomarla, porque eso les da poder también sobre lo que está pasando, ¿no? Entonces, vamos a dejar de fluctuar en función de lo que está pasando al exterior de mí, sino que voy a intentar tener mi propio centro y desde ahí poder moverme. La segunda cosa que habría que tener en cuenta es cuidar su autoestima, porque sin autoestima no podemos hacer mucho. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues por un lado, tener muy claro cuáles son las habilidades que tenemos. Y de esa manera podemos ampliar el círculo, o por lo menos sacar un mayor rendimiento a lo que ya sabemos hacer. ¿Cómo lo hacemos? Pues podemos hacer un pequeño inventario, ya lo hemos dicho muchas veces, preguntando a los amigos o a los otros compañeros cuáles son las habilidades que tú me reconoces por el tiempo que llevas conmigo, y luego tú misma hacerte un refuerzo día tras día de cuándo esas habilidades se ponen en marcha, cuándo se demuestran, para que conscientemente las veas, que no sea solo una idea, un concepto intelectual, sino que sea algo que puedes realmente reconocer como tuyo propio. Porque sobre todo en momentos así parece que tú misma no ves esas posibilidades, ¿no? Esas virtudes. Claro, Entonces ayuda a poder aumentar esa seguridad, ¿no? exacto, es decir, es simplemente empezar a ver el vaso medio lleno, ¿no? Constantemente, porque desde ahí podremos tener creatividad e ideas para salir adelante, mientras que desde el miedo y el estrés y la angustia, pues no encontramos nuestros propios recursos, por lo que nos cuesta salir adelante. Otra forma de ayudar con el tema de la autoestima es decidir de tu valía, y lo decimos así: decides de tu valía porque nadie más puede decidirlo por ti, y porque no existen criterios. Como no existen criterios, los pones tú, y tú eres quien decide de lo que vales, y por lo tanto empieza a tratarte con cariño, tal y como te lo mereces. Y eso significa cuidar el discurso interno, hablarse con un poco de calma, con paciencia, con comprensión, como la tendríamos con otra persona, y también mimarse físicamente, no dudar en darse un masaje, en darse esas cositas que hace que nos sentimos a la altura de las circunstancias, Sobre ¿no? todo en esos momentos, ¿no? Claro, realmente es algo que puede ayudar bastante. Es que muchas veces lo que pasa es que uno consigo mismo es más exigente y Sí, no hace este tipo de cosas. pero lo curioso es que la exigencia se puede volver una enemiga. Es fructífera hasta un cierto punto, pero cuando se vuelve machaque es cuando ya en realidad nos corta completamente nuestras posibilidades. Entonces ahí es donde tenemos que vigilarnos mucho. Y aumenta esa inseguridad, ¿no? Sí, y entonces nos corta también las alas de la acción. Y si no hacemos nada, no podemos mejorar nuestra situación. Entonces, la última parte de la autoestima sería de darnos cuenta cómo las acciones que llevamos a cabo o que podríamos llevar a cabo podrían tener un efecto muy positivo en la vida de otras personas. Es decir, que les animo a que no solamente se den un valor interno para sí mismos, sino que también reconozcan el valor que tienen dentro de la sociedad, que es una forma un poco también de responsabilizarse en el buen sentido de la palabra, de oye, yo tengo un papel que hacer aquí y voy a hacerlo porque eso te traerá una satisfacción que es poco comparable, es algo realmente grande. Después de la autoestima, otro tema que podríamos abordar es aprender a aceptar la incertidumbre y por lo tanto gestionar el miedo al desconocido, que son un poco cosas que van de la mano. Salir de la zona de confort, ¿no? Lo que Eso es. comentábamos ya hace tiempo. ¿Tú te acuerdas de eso que dijimos que la magia existe, está fuera de la zona de confort? La zona de confort, para recordar a los oyentes, simplemente todas esas cositas que hago siempre, que estoy acostumbrado, que no me suponen ningún esfuerzo. Y por lo tanto, pues las manejo muy bien.
pero también es un círculo cerrado. Entonces animamos a las personas a que salgan de ese círculo, pongan el pie fuera, se tiran a la piscina, a ver qué pasa. Ahí es Porque donde está lo ahí apasionante, es ¿no? donde está lo apasionante y por lo tanto los grandes resultados también. También en los cambios, ¿no? Que da un poco de miedo, pero también a veces esos son los retos que consigues y que te hacen crecer, ¿no? Es que a veces las personas piensan que es mejor un enemigo conocido que, ¿no?, que bueno por conocer, y es una política de vida realmente triste. Realmente triste. Y si lo No miramos, sé. claramente lo sabemos. Entonces, un poco simplemente ser honrado con uno mismo. Decir, ¿qué vida quiero yo? ¿Qué vida quiero? Quiero comodidad, quiero seguridad a toda costa, incluso a costa de mi desarrollo personal o de mi desarrollo profesional, en el caso de ustedes, ¿no? Es más bien pensar, bueno, pues se está planteando esta posibilidad y ahora voy a tomármelo como una oportunidad de abrir un círculo nuevo y de quizá tocar la magia con el pie en lugar de volver a hacer lo mismo que ya conocemos, ¿no? Entonces hay que descubrir nuevas sensaciones y sentirse libre, porque cuando nos atrevemos a salir, tenemos miedo, pero también somos libres. Y eso es una sensación que también puede compensar. ¿Sabes? Desde ahí se puede despertar algo también positivo. Y más haces pequeñas cosas fuera del círculo y más tu seguridad crece. Y más haces cosas más importantes. Entonces realmente es como un círculo virtuoso para ir desarrollándose. Entonces les animamos a que lo hagan. Otro punto muy importante es la capacidad a encajar todo tipo de resultados en las fases de aprendizaje, porque claro, al salir de la zona de confort, pues vamos a tropezarnos con cosas que no sabemos hacer bien, o gente que no conocemos bien y no sabemos cómo manejarnos con ellas, etcétera, ¿no? Pues aceptar que toda cosa nueva que hagamos tiene sus pasos y que es muy normal que sea así, y es más, tiene que ser así, si no, no estaríamos aprendiendo. Y que habrá resultados mejores que otros, o otros bastante peores, pero Ujú. bueno, de los que también se aprenderá, ¿no? Exacto, es decir, que el concepto de que no hay fracaso sino solo resultados es simplemente que siempre que hagamos algo podemos avanzar, siempre, aunque el resultado no es el esperado, eso no significa que ha sido una gestión en vano, porque siempre podremos por lo menos aprender de lo que ha pasado, aunque sea aprender del no resultado, porque habrá datos ahí que podremos manejar y ayudarnos a hacer una nueva estrategia que sea pues más acertada. Entonces les animamos a que dejen de pensar en términos de resultados definitivos, sino más bien, tengo una idea, voy a intentar conseguirlo, diseño una estrategia y luego aprendo lo que pasa, sea lo que sea, aprendo de lo que pasa. Eso como mínimo me reforzará y me aportará información muy valiosa, por lo que vale la pena tomárselo así y uno no se deprime tanto porque no se encierra tanto en el resultado final, sino más bien en lo que podemos sacar de ahí, ¿no? Otra cosa muy importante es tener la capacidad para observar lo que nosotros llamamos salir de la película, ¿no? Y reflexionar justamente sobre los resultados que hemos obtenido. Es muy importante que salgan de su vida y que se pongan ahí volando encima de lo que está pasando, mirándolo desde fuera, porque es una forma de tener una perspectiva mucho más objetiva, aunque nunca lo será del todo, pero bueno, les permite por lo menos verse actuar, verse hablar y tomar quizás un nuevo rumbo. Oye, me estoy viendo haciendo esto y esto no funciona, ¿no? Hemos dicho que animamos a los empresarios, empresarias y en general a los profesionales a que una vez a la semana dediquen 2 o 3 horas a reflexionar sobre cómo han funcionado a lo largo de esa semana, qué ha funcionado, qué no, qué puedo mejorar, para que no estemos justamente en la vorágine. La vorágine siendo a veces algo que nos impide crecer, porque no, estamos en la película y no tenemos poder sobre las cosas. Otro aspecto muy importante es ser coherente a la hora de priorizar, es decir, aprender a gestionar bien el tiempo. Hemos hecho un post completo sobre esto con Carlos en su día, aprender a distinguir lo que es urgente de lo que es importante. Es decir, no vamos a hacer lo que nos gusta hacer, sino tenemos que hacer lo que realmente tendrá efectos positivos sobre el proyecto o el trabajo o lo que tenga entre manos, ¿no? Entonces ahí tenemos que ser honrados con nosotros mismos. No inventarnos tareas que nos mantienen ocupados y nos da la sensación de que estamos trabajando y al final del día decimos, bueno, he trabajado 8 horas. Sí, pero ¿qué has conseguido, no? Entonces, al revés, plantearse un poco qué tipo de resultado quisiera obtener, con el matiz de lo que hemos dicho antes, de tomárnoslo con tranquilidad. Y en función de eso, diseñar las acciones que Tener en corresponden. cuenta entonces sobre todo la eficiencia, ¿no? Más que y la eficacia, más que el tiempo en sí, ¿no? Claro, porque a veces, y sobre todo cuando las personas han trabajado mucho tiempo o siguen trabajando como empleados, que se les paga por horas,
pues a veces nos olvidamos un poco de que estamos allí realmente para resolver cosas o para alcanzar objetivos. Entonces es más fácil verlo al revés, qué es lo que yo quiero conseguir y en función de eso, cuáles son las acciones que puedo llevar a cabo, ¿no? Y ahí es donde entran las prioridades. Obviamente tenemos que evitar la postergación, el procrastinar, es decir, el posponer las cosas. No hay remedio mágico para ello, pero me gusta la idea de partir del respeto hacia uno mismo. Cuando uno tiene algo pendiente, está incómodo. Y cuando lo posponemos y lo posponemos y lo posponemos, estamos incómodos. Y lo pasamos mal y estamos nerviosos. Y aunque estamos intentando evitar el estrés que supone, o el estrés o el aburrimiento, lo que sea, de llevar esa cosa a cabo, también estamos sufriendo por no hacerlo. Entonces, desde el respeto hacia uno mismo, por lo menos darse la oportunidad de empezar. Lo intentamos 5 minutos y luego ya y nos damos el permiso para dejarlo después de ese tiempo, pero muy a menudo al empezarlo seguiremos y en realidad terminaremos haciendo lo que teníamos que hacer y casi siempre nos damos cuenta que la imagen que teníamos de la acción es muchísimo menos peor que la acción en sí y que valía la pena. Sí, a veces es más la idea que te haces tú Sí, de ciertas cosas más que la cosa en realidad, ¿no? y luego te pones a hacerlo y no es para tanto. Aunque sea una llamada incómoda, aunque sea escribir un texto larguísimo, hay un momento dado que te pones dentro de lo que estás haciendo y ya está, y te olvidas. Y no es para tanto. La última parte del tema de la actitud sería evitar la preocupación excesiva, que es un tema que justamente he tratado contigo. Nunca olvidar que tenemos que agradecer la intención que hay detrás de la preocupación, ya que la intención de la mente es simplemente protegernos e intentar que estemos listas para cualquier cosa que pueda surgir. Entonces te manda señales de alarma, guiones catastróficos para asegurarse que habrá alguien allí en caso de que la alarma suene. Pero también darnos cuenta que no podemos dejarnos llevar por esa preocupación, sobre todo porque nos mata la creatividad, lo que comentábamos antes, ¿no? Entonces una forma de deshacernos de ella es primero agradecérselo y luego preguntarnos, a ver, ¿esto es una cuestión de vida o muerte? No lo es muy a menudo. En el 99% de los casos no es una cuestión de vida o muerte. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué es lo peor que puede pasar? A ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me cuelguen, que piensen que soy tonta, o que piensan que soy una inútil, o perder dinero, o, ¿sabes? Y Sí, es importante relativizar, relativizar, claro, y sí, sí. relativizar un poco, e incluso buscar una solución de antemano a lo que podríamos hacer si esa cosa se planteara de verdad. Y así ya nos quedamos más tranquilos, ¿no? Y otra cosa importante con respecto a la preocupación es de dejar de ver la vida como todo positivo o todo negativo. Es decir, cuando nos imaginamos algo catastrófico, vamos hasta el final en una fantasía que es exageradísima. O sea, cuando las cosas salen mal, no salen mal en plan catastrófico, es raro. Normalmente hay matices. Siempre hay una parte que sale bien, otra no tanto. O sea, el resultado es matizado. Y siempre te quedará la posibilidad de tú reaccionar a cómo está pasando, sea lo que sea. O sea que siempre tienes más libertad de la que tú crees, ¿no? Entonces todo eso era el bloque sobre la actitud que tú puedas tener frente a tener que afrontar nuevos retos. Y la segunda parte es cómo puedo realmente actuar sobre las circunstancias. Vamos a recordar un poco cuáles son los pasos típicos del coaching, ya que se trata un poco de eso, ¿no? De cómo me planteo un objetivo y cómo lo alcanzo. Efectivamente, el primer paso es definir el objetivo que quiero conseguir, que quiero alcanzar. Para eso recomendamos que sea un objetivo que sea muy concreto, en la medida de lo posible, que sea medible para que tú sepas si te estás acercando o no, porque si tu objetivo es ser feliz, es muy difícil luego saber si estamos acercándonos o no. Pero si para ti ser feliz es tener una casa en tal ciudad, no sé qué, no sé cuánto, pues es más fácil ver si estamos acercándonos al objetivo o no. También queremos que sea un objetivo realista. Sobre todo, ¿no? Porque muchas veces tenemos un objetivo que es muy difícil que sea posible, ¿no? Y sobre todo porque puede ser un primer paso hacia un objetivo mayor. No estamos diciendo de escamotar los sueños, sino de simplemente, incluso puedes tener un sueño, con todo lo que tiene de irreal, pero luego le podemos dar una primera forma que es más realista, que quizás un poquito más pequeño que la parte anterior, pero sí nos damos permiso de si llegamos a ese objetivo, de ampliar y volver a avanzar, ¿no?
También tiene que ser un objetivo retador, porque cuando las cosas son demasiado sencillas, estamos dentro de la zona de confort y por lo tanto no ponemos mucho en marcha, porque no hay mucha motivación, y tenemos que intentar ponernos un límite en el tiempo. Lo mismo que medible, para que podamos ver si estamos avanzando o no estamos avanzando y que haya un poco un ritmo Sí, a los porque pasos, ¿no? si tenemos un objetivo y no sabemos cuándo tenemos que ir encaminados, por lo Nos menos dejamos ir, encaminados al objetivo, a veces no lo conseguimos por eso, precisamente, ¿no? nos dejamos ir. Es como, "Buah, pues lo hago mañana, postergamos". Mientras que si tú ya te pones unos pasos precisos con unas fechas y tú sabes que al término del calendario conseguirás aquello que tanto deseas, es más probable que te pongas mano a la obra. También recomendamos a las personas que hagan lo que llamamos en coaching un puente al futuro. Eso significa que se visualicen ya habiendo alcanzado lo que querían. Lo hacemos por dos razones. Por un lado, porque tenemos que saber si hay consecuencias negativas al objetivo. Saberlo antes, ¿no? Sí, De realizarlo. porque si hay consecuencias negativas y no eres consciente de ello, probablemente te vas a autosabotear. Porque en realidad pierdes cosas ganando eso. Entonces no quieres del todo conseguirlo y ahí hay una pelea interna que hace que pueda haber un autosabotaje. Entonces es mejor que hagas un puente al futuro, te imaginas ya con todo e intentas ver a todos los niveles de tu vida si va a haber cambios graves o que tú no quieras, para poder de antemano encontrarles una solución y así evitar Sí, incluso esa... puedes cambiar entonces ese objetivo que tienes, ¿no? O por lo Ese menos plan. adaptarlo o encontrar formas de que las consecuencias no sean esas, ¿sabes? De buscar una otra salida. Y también la visualización sirve para motivarse, es decir, cuáles son los cambios que se darán en mi vida gracias a ese objetivo y por lo tanto me creo una motivación, ¿sabes? Me creo una motivación, pues conseguir esto, conseguir lo otro, me sentiré así y así. También si podemos aclarar cuáles son las necesidades profundas que vamos a cubrir gracias a ese objetivo, pues incluso creamos una motivación interna, lo cual es lo mejor. Tener una motivación externa gracias a los beneficios más obvios y una motivación interna gracias a beneficios de tipo necesidades personales, como, no sé, necesito reconocimiento, necesito respeto, necesito amor, necesito afecto. Pues todos los objetivos que nos planteamos cubren un cierto número de necesidades y si las identificamos, tenemos un poder más fuerte porque nos damos cuenta de que esto es muy importante para mí. No es solo dinero, un coche, una casa, sino que es algo mucho más profundo. Se vale la pena. El segundo paso, después de definir el objetivo, es de tomar conciencia de la realidad actual en la que estoy viviendo y también del espacio que me separa de ese objetivo que pretendo conseguir, para que vea un poco cuál es el gap, como lo llaman en inglés, cuál es el espacio que hay, ¿no? Y ver si hay muchos pasos que poner en marcha o no. Entonces me doy cuenta de qué tengo a mi alcance ahora mismo para servir mi propósito, es decir, cuáles son los recursos que puedo utilizar y que tengo ya, y cuáles son los recursos que me faltan para empezar un poco a hacer una lista de las cosas que tenemos que hacer para tener todas las herramientas necesarias, ¿vale? Y sobre todo con eso podemos conseguir que ese objetivo sea más realista, ¿no? Sí, Ayudándonos de ciertas herramientas. exacto. Luego tenemos que mirar cuáles son las opciones que tenemos para conseguir esos recursos que nos hacen falta. Recomendamos que las personas busquen un modelo de negocio, un modelo de persona, un modelo inspirador, que puedes pues analizar y ver cómo ha conseguido lo que tú pretendes conseguir, porque no vamos a inventar la pólvora. Pero eso a veces, ¿crees que puede ser negativo en algunos casos si te comparas demasiado? Pregunto. No es comparar, es inspirarse. Vale. La comparación solo puede ser contigo misma. Lo que yo hacía antes, lo que hago ahora, en dónde estaba yo antes, dónde estoy yo ahora. La persona es aspirar a conseguir resultados parecidos en el sentido de las estrategias. Es decir, voy a ver exactamente lo que está haciendo a todos los niveles. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? E incluso a nivel motivacional, ¿para qué lo está haciendo? ¿Y por qué lo está haciendo? ¿Cuáles son sus valores? Lo que hay detrás de sus acciones. Sí, la verdad es que desde fuera no tiene mucho sentido esa comparación porque son diferentes personas con virtudes distintas, todo diferente, ¿no? Pero a veces pasa, ¿no? Sí, es que eso ya es una Es un inseguridad error, nuestra. es un error. Más que error, es una inseguridad que tenemos, que no sabemos cómo llevar.
y caemos en la trampa de pasar por ahí. En realidad nos estamos flagelando porque es como lo que tú dices, comparar dos cosas que no son comparables por todos los parámetros que nos separan de esa persona y de nuestra circunstancia con sus circunstancias. Pero sí podemos comparar de forma inteligente, que es así, que es a nivel estructural, aprendiendo de lo que está haciendo. Si, por ejemplo, tú estás haciendo un pequeño negocio y te cuesta ponerte mano a la obra y tiendes a procrastinar, quizás encuentras otro emprendedor que sí tiene una motivación muy fuerte para dejar de procrastinar. Quizás te puede ser interesante saber cuáles son sus motivaciones profundas, porque de repente al hablar con él te das cuenta que tienen sentido para ti también y que pueden ser una manera de motivarte a ti mismo. Pero no te comparas en términos de validez. No es que él sea más válido que tú o que él valga más que tú, pero sí puedes comparar las técnicas que usa para automotivarse, para ganar dinero, para avanzar, para sentirse bien. Eso sí, porque eso es algo que tú puedes extrapolar y aplicarte a ti misma, ¿no? Entonces, después de haber encontrado un modelo y de haber imitado, entre comillas, ¿no? A lo máximo lo que hace, o cómo piensa, o cómo se mueve en el entorno para obtener resultados parecidos, pues ya nos tenemos que hacer la pregunta de qué estoy dispuesta yo a hacer para conseguir lo que quiero, ¿no? Y ahí es donde entra el arte del plan de acción, que es donde lo más fácil es de empezar por el final. Quiero conseguir esto, ¿no? Pues, ¿qué tengo que hacer para que esto funcione? Pues para que esto funcione tendría que haber hecho esto antes. Y para haber hecho esto tendría que haber hecho esto antes. Y esto antes y esto antes. Hasta dar con un primer paso. Y entonces ya se te da toda la línea para avanzar. Y si te pones fechas y plazos, pues pones realmente todo de tu parte. Así que creo que así hemos repasado también una parte un poco logística y si van pues mezclando lo que es la actitud positiva y responsable con una forma concreta y precisa de llevar las cosas a cabo, no deberían tener dificultades en afrontar sus nuevos retos.